Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener una serie importante, una serie sobre la doctrina social de la Iglesia Católica a raíz de la última encíclica del Papa Francisco, Todos Hermanos, para conocer un poco más esta propuesta que nos da nuestro jerarca de la Iglesia Católica con lo que es pues estas cuestiones de orden social, del amor al prójimo, sobre todo buscar siempre al más necesitado, reflejando en ellos al mismo rostro de Cristo Jesús. Decía un pensador del siglo XIII, Raymond Lulio, que no hay verdadera justicia sin la bondad. Y eso de justicia es algo que a veces no abunda, sobre todo en este mundo moderno, donde el hombre es cada vez más egoísta, donde el materialismo cada vez impera más, donde los más excluidos, los más pobres, las personas más necesitadas sufren de una manera cada vez mayor y sobre todo ante la indiferencia de los ricos y de los poderosos. Esta encíclica del Papa Fratelli Tutti es un compendio de las otras encíclicas sociales que él ha dado anteriormente y que también es siempre la misma doctrina de la Iglesia Católica, que tiene su fundamento y su raíz sobre todo en lo que son las Sagradas Escrituras. Para la Iglesia Católica es la primera fuente de la verdad divina. El Papa pone varias propuestas, varios tópicos. Uno de ellos es sobre el tema del hambre a nivel mundial, que por así decirlo es un signo apocalíptico. Nosotros vemos sobre cuando se habla sobre el hambre y también como una de las señales de los últimos tiempos, aparece también en ese discurso escatológico que hizo Jesucristo, que está en Mateo capítulo 24, verso 7, y que también son de esas mismas señales también que aparecen en el libro de las Revelaciones o en el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan hacia finales del siglo I, en el capítulo 6, versículo 8. Viendo un poco lo que es la caridad con los más necesitados, eso tiene también una raíz bíblica. Sobre todo voy a hacerlo de mi libro Verdad de la Fe Católica. Vamos a ver algunos fundamentos bíblicos y después unos cuadros estadísticos sobre ese tema en la actualidad. Lo que era el Pentateuco, lo que son los primeros 5 libros, que era la ley o la Torá para los judíos, en una de esas normas dadas por Dios a Moisés está establecido algo muy significativo que se llamaba la rebusca, que era una bondadosa medida para ayudar a las que ellos consideraban los anahuim o los pobres de Yahvé, que eran 3 grupos especialmente de personas, que eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros pobres. Durante la temporada, lo que era la recolección de las cosechas, estamos hablando del Israel antiguo, se les permitía a este tipo de personas entrar a los campos de cultivo para ir recogiendo lo que segaban debajo. Segadores dejaban atrás, o sea, los que segadores iban recogiendo y lo que ellos iban dejando, se les permitía a este tipo de personas, los pobres de Yahvé, los Anahuí, recoger esos, esos sembrados. También podían recolectar lo que había crecido a las orillas y a las esquinas de los terrenos de cultivo. Y eso aparece en 2 citas bíblicas, como decíamos, del Pentateuco, lo de la ley de la rebusca, en Levítico capítulo 19, versos del 9 al 19, y también en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 y 21. Ese era de pronto también en el libro de Ruth la Moabita, también se narra también ese mismo procedimiento que hizo ella también, también con su nuera Noemi. Esta era una medida muy solidaria en favor de los más necesitados, que era algo casi que exclusivo de las otras culturas. Sabemos que el pueblo judío era el pueblo de Dios, el pueblo de la primera alianza, y las otras culturas más poderosas no tenían casi ningún tipo de asistencia social en favor de los más necesitados. Ahora, ¿qué pasa en tiempos de Jesús con los pobres? La mayoría de los campesinos no tenían tierras propias, eran jornaleros o eran labriegos. Eso también lo vemos mucho en las mismas parábolas de Jesucristo, porque las propiedades, estos terrenos de cultivo, estaban
de la clase sacerdotal que se llamaban los saduceos. Los labriegos tenían pequeñas propiedades y se veían obligados a pagar impuestos muy fuertes, tanto por parte del Imperio Romano. Ahí están también la clase de los publicanos, que también cobraban impuestos de más. Entre ellos sabemos que tenían un apóstol de Jesús, que era el apóstol Mateo o el apóstol Leví. El sinónimo de publicano en tiempos de Jesucristo era equivalente a decir un ladrón. Y aparte de eso, también la gente pobre, que se ganaba un denario, ese era el sueldo de un labriego, de un jornalero diario, también tenía que pagar los impuestos a Jerusalén, que eran conocidos como el Corbán. En aquellos días no habían grandes instituciones bancarias, pero habían también pequeños banqueros que por un lado se pagaban altos intereses por el dinero que se les prestaba y por otro lado prestaban dinero a un interés muy alto. Eso lo vemos también en los discursos también de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo vamos a mirar a él para darle fundamento bíblico a este tema sobre el amor a los pobres, mirando el contexto bíblico. En el capítulo 25 del libro de Mateo, sobre lo que es la parábola de los talentos, dice en el versículo 27, debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Sabemos siempre que los judíos, ese pueblo que se ha caracterizado mucho por tener ellos tienen una visión muy importante, o ellos tienen una facilidad, todo lo que es a través de los mismos tiempos, inclusive de los mismos tiempos bíblicos, todo lo que es el banco, las tasas de intereses, las mismas bolsas de valores hoy en día también, todo lo que es ese tipo de economía en las grandes bolsas, lo manejan siempre judíos, familias judíos, inclusive también en la banca también. Muchos de los primeros, el primer viaje de Colón a América se financió gracias también a los préstamos de los judíos. O sea, ellos son personas que tienen mucha facilidad para hacer dinero y sobre todo, como decíamos, en estas cuestiones de que tiene que ver de la banca y de la bolsa de valores, tienen una habilidad especial en esa rama. De todas maneras, había en la ley mosaica, se prohibía a los israelitas cobrar intereses a los pobres, y eso también lo vemos también, como decíamos, volvemos otra vez al libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Vamos a buscar otra vez el fundamento bíblico en la palabra de Dios. Lo vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 22, versículo 24, donde dice leyes morales y religiosas. Estoy utilizando en este momento, siempre utilizo Biblias en físico. Esta ocasión tengo una Biblia católica, que es la Biblia Latinoamericana de Jerusalén, de la editorial Descree de Brouwer. Entonces dice también de las normas dadas por Dios a Moisés en Éxodo capítulo 22, versículo 24. Dice: si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habite contigo, no serás con él un usurero y no le exigirás interés. Sabemos que siempre la usura, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así lo decía también el gran apóstol de los gentiles, que era el apóstol Pablo. De hecho, también el padre de la iglesia, San Agustín, llegó a decir que el dinero es el estiércol del demonio. Entonces, ese mundo materialista, el mundo de la usura, el mundo de la explotación social, y que hoy en día debería de ser algo menor por la misma tecnología, los mismos avances, los mismos derechos humanos. Sabemos que es la misma situación que se vivía en la antigüedad, en los mismos tiempos de los judíos, en los tiempos también de Jesucristo. Es la misma situación que se vive hoy en día. Por eso un gran pensador decía que el hombre es el lobo para el hombre. O sea, el hombre siempre trata de llevarse por delante, así sea a su propio hermano. ¿Por qué? Porque no hay una visión cristiana, porque la mayoría de las personas, como decíamos, viven completamente alejadas de Dios y no les interesa para nada el sufrimiento de los más necesitados. En tiempos de lo que fue también los inicios del cristianismo, existían centros caritativos que hacían préstamos de dinero sin intereses. También se pagaban entierros y proveían dotes a las mujeres y aguares para las novias pobres.
El cuidado de los más necesitados, ya veíamos los mismos anahuín, especialmente las viudas, los huérfanos y también los extranjeros, también lo que eran los lisiados, los leprosos, las personas que vivían de las limosnas, era un mandato mesiánico, o sea, es un mandato que también está consignado ya en la misma ley del amor que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que para la Iglesia Católica siempre ha sido muy importante todo lo que es la fe con las obras. Y que para la Iglesia Católica es a la par. Vamos a mirarlo también otra vez de la palabra de Dios del mismo libro de Mateo, porque el libro de Mateo el Evangelio de Mateo tiene una significación muy especial. Es de los 3 evangelios sinópticos, es el libro que más resalta todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Nos da muchas pistas sobre lo que era el judaísmo de aquel entonces, porque era también dedicado especialmente a los judíos, a los judeocristianos que estaban pues haciendo la transición al cristianismo. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, que de hecho era el mismo publicano que decíamos anteriormente, en el capítulo 6, versículo 1 y 4, la limosna en secreto, dice Jesucristo, cuídense de no participar y de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrá recompensa de su Padre que está en los cielos. Mire bien que el hacer limosna tiene una recompensa, algo que a veces nuestros hermanos evangélicos no han querido reconocer y que creen que solamente las obras es solamente como si fuera una añadidura de la fe, y en este caso Jesucristo no nos da eso. Jesucristo nos dice que también el amor a los pobres y la misericordiosa, y de ser misericordiosos, de tener de la miseria a la persona humana, es también algo muy importante al mismo nivel. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice, no tendrás recompensa de tu Padre en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, que era un precepto judaico y también cristiano, no lo vayas trompeteando delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. Estamos hablando de los mismos fariseos que se creían los más puros, los más santos, y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. O sea, el hacer obras de caridad con los pobres sí tiene una paga que aquí mismo lo dice la palabra de Dios. Si hacemos una simple exégesis bíblica, aquí mismo lo dice, la recompensa de tu Padre. ¿En dónde? Del Padre de Jesucristo, ¿en dónde? Aquí mismo lo dice, en el cielo. Tú, en cambio, es lo que nos dice Jesucristo, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, el hacer limosnas, el ayudar a los pobres sí tiene una recompensa que es también, y en este caso no está hablando de Jesucristo sin tener fe, o no estamos hablando también, como hablan nuestros hermanos angélicos, de la sola gracia, no, aquí también habla exclusiva y únicamente sobre lo que es el amor al más necesitado con la limosna. También vemos un precepto también muy parecido a este anterior, también esta vez del Evangelio de Lucas, que ha sido llamado como el Evangelio de la misericordia divina. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 13, vamos a mirar a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice sobre la elección de los invitados. Vamos a verlo en el mismo contexto de lo que nos habla Jesucristo, desde el versículo 12 hasta el 14. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, que era algo muy típico socialmente en la época de los judíos, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a tu vez y tenga ya tu recompensa. Dice, mire Jesucristo lo que manda, cuando deis un banquete, al igual como decíamos de las limosnas, llamar a quienes, dice Jesucristo, llamen a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Veamos también este mismo grupo de menesterosos, de enfermos, de lisiados, que también decíamos que tenían que ver pues como los mismos anahuín o los mismos pobres de Yahvé. Vuelvo a repetir, llamen a los que, a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, a un banquete. ¿Y eso qué importancia o qué connotación tiene el mismo pensamiento mesiánico de Jesucristo? El verbo de Dios dice, y serás dichoso porque no te puede corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. O sea, mire bien, otra vez, en la primera cita bíblica de Mateo 6, 1, 4, también Jesucristo hablaba de dar limosna, una recompensa que daría el Padre Celestial en el cielo. Aquí mismo también nos dice que hacer un banquete, invitando no a los ricos, a los poderosos, a los vecinos, a los parientes, sino a quienes, a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, también tendrá esa misma
connotación en lo que va a ser la resurrección, escatológicamente hablando, y lo relaciona con el término justo, porque el término justo, dikaios, es el dique que cumple la ley. Justo también es un algo que se equipara, es un apelativo también que quiere decir el santo, el que es el bueno, el que es honroso ante los ojos de Dios. Y ya lo que era ya no solamente ya, como veíamos desde las leyes del Pentateuco, la rebusca, el mismo contexto que se vivía en la época de Jesucristo, las mismas sentencias, porque esas son sentencias que hacía Jesucristo, porque esa era la labor que hacían los rabinos en aquel entonces. Jesucristo actuaba siempre como un rabino, dando enseñanzas, que esas mismas enseñanzas después las pasaban por escrito sus discípulos, en este caso, 2 discípulos de Jesucristo, uno apóstol como es Mateo y otro Lucas, que es el discípulo y también compañero de viaje de Pablo. Pero esa misma costumbre en el cristianismo ya de la era apostólica también tiene una relevancia trascendental. Lo vamos a ver también. Primero de lo que habla ya el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, en la carta a los Gálatas. Vamos a buscar carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 10. Dice así en Gálatas 2:10, en versión Biblia de Jerusalén latinoamericana. Dice sobre la asamblea de Jerusalén, lo dice el apóstol Pablo, que los otros apóstoles y todo lo que eran pues los líderes en Jerusalén, dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. O sea, ese mismo mandato, si lo vamos a ver desde el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada concebida, Santiago, Cefas y Juan, que eran consideradas, aquí mismo lo dice, que eran considerados como las columnas de la iglesia apostólica, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a otro personaje que viene después, que también es Bernabé, el levita, que también se le da el título de apóstol, o sea, tanto Bernabé y Pablo, para que nos fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. ¿Y qué es lo que les pidió? En señal de cooperación, en señal también de lo que era el mismo apostolado. Estos 3 grandes columnas que sí fueron testigos oculares y fueron discípulos inmediatos de Jesucristo, Santiago, Cefas y Juan, le pidieron a Bernabé y al mismo Pablo que se acordaran de los pobres, y aquí mismo lo resalta en la carta a los Gálatas, cosa que procuramos siempre cumplir. O sea, el mismo los pobres, las viudas, los menesterosos, los enfermos, o sea, eso es un mandato divino. Y volvemos a decir, es siempre parte de la misma tradición, de la misma doctrina, del mismo magisterio de la Iglesia Católica que lo estamos viendo acá. No es una añadidura, no es algo que es inferior a la fe, como muchas veces quieren ver nuestros hermanos protestantes, donde el mismo Martín Lutero aplicó eso de la sola fe. Eso es una añadidura que no aparece en ninguna parte en la Sagrada Escritura. Estamos mostrando primero por qué es importante bíblicamente el ayudar a los más necesitados, a los pobres. De hecho mismo también lo podemos mirar a ver con un hecho concreto ya que sucedió también en esa misma iglesia primitiva que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles también, que es conocido como las Actas de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el versículo 27 y 30 dice: Bernabé y Saulo delegados para ir a Jerusalén. Por estos mismos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Mire bien que es el mismo tema de Fratelli Tutti, en la que hubo un tiempo, en la que se hubo en tiempo de Claudio, los discípulos del emperador Claudio, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionó la comunidad cristiana ante esta profecía? Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según la posibilidad de cada uno, o sea, una ofrenda voluntaria, no un diezmo para los líderes ni para ningún pastor, sino una ofrenda voluntaria en favor de los más necesitados. Aquí dice, para los hermanos que vivían en Judea, o sea, en el sur, donde estaba Jerusalén. Así lo hicimos y fueron enviados los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. O sea, había ya una asistencia a los más necesitados, habían presbíteros también. Acordemos que en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles habla también de los diáconos, que fueron también esa misma labor, esa misma función, ese mismo carisma, esa misma posición también, los 7 diáconos, para que también se encargaran del cuidado de las viudas y de los necesitados, de lo que eran ya la iglesia general, no solamente ya de los judíos, sino también de lo que eran también los gentiles, los paganos, que eran conocidos como los goí, o los de las
otras naciones. Ya después de ver este contexto bíblico, como decíamos, tanto el Antiguo Testamento, las mismas sentencias que da Jesucristo en los Evangelios y la forma como se asistía también a los pobres en la iglesia primitiva, veamos también un panorama mundial de lo que es hoy en día la pobreza, porque es uno de los tópicos que trata el Papa Francisco en su encíclica. Vamos a mirar a ver un compendio estadístico sobre el particular, que es una investigación personal que está en mi libro Verdades de la Fe Católica. Lo tengo de manera electrónica, y que saben mis amigos que los que no lo tengan me pueden escribir a mi correo electrónico, que se los hago enviar completamente gratis. Por ejemplo, de lo mismo que dan las noticias hoy en día, se sabe que el hambre causa más de 70 millones de muertes durante todo el siglo XX. Casi ese mismo, de hecho, inclusive es el mismo porcentaje de personas que murieron en las guerras. Se cree que en la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial casi 40, 50 millones, y en el resto también casi 100 millones de personas. O sea, casi el mismo porcentaje de muertes en el siglo pasado por lo que todo lo que fueron las guerras, ¿ve? Todo lo que es por armas bélicas y todo, es un porcentaje también casi a la par de lo que causó el hambre. ¿Y qué podemos decir ahorita en el siglo XXI? En la actualidad, 1 de cada 9 personas atraviesa una situación de hambre. Actualmente se estima estadísticamente que existen 821 millones de personas que pasan hambre. Cifra que va en aumento, o sea, en vez de retroceder, cada vez va más en aumento. De hecho, veíamos que era una de las señales apocalípticas que veíamos tanto, como decíamos inicialmente, por boca de Jesucristo en Mateo 24:7 y también por el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 6:8. Según datos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, la población mundial pasará de 7.400 millones de habitantes que tiene actualmente a 9.300 millones en el 2050. Fundamentalmente en países en desarrollo, o sea, países tercermundistas, países en vía de desarrollo, como son la gran mayoría de países en América Latina, en Asia y también en África, lo que acarreará una grave escasez de alimentos y una mayor competitividad por los recursos naturales, equivalente a ¿qué? A un 60% más. Para el final de este siglo XXI, se estima que la población será de 11.000 millones de seres humanos, o sea, lo que esa misma situación, como decíamos, del hambre, en vez de disminuir, se estima que va cada vez más en aumento. De hecho, siguen las mismas estadísticas, las personas que se dedican a estas cuestiones, el 98% de las personas pobres, de los 821 millones de personas, viven en países, como decíamos, en vía de desarrollo, ya decimos especialmente América Latina, donde está uno de los países más pobres, como es en Centroamérica, Haití. El hambre encabeza la lista de los 10 principales riesgos de salud para las personas. Duplicar la producción de alimentos no acabaría con el hambre. Desgracias del medio, degradación. ¿Por qué? Porque la degradación del medio ambiente y diferencias sociales son los mayores causantes de que esto no se dé. O sea, el mismo desgaste de la tierra, los cambios climáticos, también lo que ha producido también todos los pesticidas, la misma fumigación en la tierra hace que muchas veces esa misma tierra sea improductiva. Y también algo que dice acá, eso de orden natural, y también algo que dicen a los mismos estadísticas, las mismas personas que se dedican a esto, también lo que son las mismas desigualdades sociales, que antes de a la par, cada vez, como decía, estamos cada vez en una cifra, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Dice también la globalización, a eso se le conoce el término globalización mundial, aumenta la miseria. Y hoy en día 85 países están en peor situación económica que hace 10 años atrás. Más de 2 millones de personas mueren de hambre cada día, eso es lo que se estima. Cifra superior que causa enfermedades como son la malaria, el mismo SIDA y la tuberculosis juntos. La carencia de alimentos no proviene de cosechas arruinadas por el mal tiempo, sino las características más importantes que dan las personas encargadas de esta rama, sino hay 4 factores que resultan críticos a largo plazo. El primero, como decíamos, el crecimiento demográfico elevado, cada vez hay más población mundial, la pérdida del suelo cultivable, también veíamos, escasez de agua dulce y también lo que es la subida de la temperatura.
¿A qué se debe eso? También a lo que es el mismo cambio climático, que estamos la perforación de la capa de ozono, lo que se llama comúnmente conocido como el efecto invernadero. La producción global de alimentos ocupa un 25% de la superficie habitable, o sea, lo que son los campos de cultivos. Un 70% de consumo de agua, o sea, estos cultivos necesitan de una producción muy grande de lo que es de agua. Un 80% también es producido, también provoca la deforestación, y un 30% de gases que produce el calentamiento del planeta también. La tala indiscriminada de árboles, especialmente lo que se llama como el pulmón del mundo, en lo que es, por ejemplo, en la Amazonía, dicen que cada día se talan tantos árboles que equivalen a 3 campos de fútbol, y eso sin contar en nosotros, en todos los demás países de desarrollo, en la misma minería ilegal. También eso arrasan las mismas selvas, contaminan las corrientes de agua, la llenan de plomo, o sea, elementos químicos para extraer, por ejemplo, la minería de una manera ilegal. Eso ocurre mucho también en un país como en el que yo vivo, como Colombia, en otros países también, lo que son también los cultivos ilícitos también. Algo, por ejemplo, también Colombia es el mayor productor de hoja de coca, de lo que hace es la cocaína. ¿Por qué? Porque el mismo consumo de personas, de drogadictos, de todo lo que es todo esto, la cocaína, la marihuana, pero sobre todo la cocaína de la hoja de coca, se estima que para hacer un cultivo de coca se necesitan a veces 2 veces más campos en hectáreas de lo que fuera un cultivo de algún alimento, por ejemplo, como es por ejemplo el maíz, que es muy típico aquí en Colombia, o sembrar cualquier otro banano, o sembrar cualquier fruta tropical. También, ¿por qué? Por la demanda, por el consumo, también por los altos costos que tiene, sobre todo en los países desarrollados, porque esa es la gran ironía. Se produce estas drogas aquí en Colombia, sobre todo la coca. Los 3 principales productores de hoja de coca son Colombia, Perú y Bolivia, pero el consumo sobre todo está en Estados Unidos y en Europa, y antes de disminuir aumenta más, por lo que también los mismos costos de lo que es la cocaína en lo que son las grandes ciudades, por ejemplo en Nueva York y todas esas cosas, a veces llega hasta 5 veces más de lo que es inicialmente la producción. O sea, eso hace que la mafia, los narcotraficantes tengan mucho dinero, haya mucha corrupción también por parte, a veces también hasta los mismos políticos, de las mismas autoridades civiles, o también autoridades militares, que eso pues es el pan de cada día que uno ve en las propias noticias. Incluso hace unos años atrás, uno de los grandes narcotraficantes, como fue Pablo Escobar, del cartel de Medellín en Colombia, en la década de los 80 se llegó a estimar que era uno de los hombres más ricos del planeta Tierra. Ahora, hay algo también en este mismo contexto, de datos de la FAO, que es también una dependencia de la ONU que se dedica a todas estas cuestiones de la agricultura y todo eso. Calcula que el 40% de los alimentos en el mundo, y esto es lo más triste, ¿no?, se pierden entre la cosecha y el consumo. ¿Por qué? Por malos métodos de recolección, el almacenamiento, el transporte, la distribución y el desperdicio en las cocinas. Se produce tanto alimento, pero ese alimento del que se produce en las granjas, en el campo, al que llega ya a los centros de acopio, en todo ese mismo proceso es mucho el desperdicio, sobre todo, como es acá, volvimos a mirar a ver, por la falta también de vías de comunicación, de mismas carreteras. Uno va, por ejemplo, a los campos, y a veces también las mismas frutas se pudren en el piso porque no hay forma de transportarlas. Inclusive a veces donde hay, por ejemplo, hatos ganaderos donde se produce leche, a veces también hay tanta almacenamiento que es muy triste ver cómo esa misma leche también a veces la vierten a los ríos en vez de dársela a las personas pobres. Esto equivale a 1.300 billones de toneladas y de víveres, especialmente frutas y hortalizas. Lo que más se pierde y lo que más tiene un alto grado de dañarse son las frutas y las hortalizas. La gran mayoría de este número se produce en las naciones europeas y norteamericanas. Tanto también lo que es el mismo consumo como la misma producción. O sea, en los países de América, por ejemplo, frutas tropicales, como decíamos,
una fruta que es muy típica de América, por ejemplo, como la misma piña, que son frutas exóticas en lo que es Europa o a veces Norteamérica. También todo esto, por ejemplo, lo que es el maracuyá, bueno, todo eso, el mango y muchas de estas frutas. Si se redujera a la mitad este despilfarro, el mundo podría alimentar a 1.000 millones de personas más y combatir el hambre sería una cosa del pasado. Mire bien, se podría, o sea, actualmente, a pesar de todos estos inconvenientes, la producción mundial de alimento daría para alimentar a casi 1.000 millones de personas si no hubieran los inconvenientes que vimos anteriormente. Dice también acá, se calcula que toda la comida que se desperdicia, 1.300 millones de toneladas cada año, ascenderá a cerca de $1 billón y bastaría para alimentar varias veces, como decíamos, a los 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Y algo también que es importante, que también los mismos personas que se dedican a los mismos economistas y todas estas personas dicen también que 25 centavos de dólar al día cuesta el proveer a un niño, sobre todo un niño que en condiciones pues de pobreza y todo eso, para darle que todas las vitaminas y los nutrientes necesarios para que crezca de una manera saludable. Sobre todo la desnutrición y lo que es la mortalidad infantil es algo, la tasa es un alto porcentaje en muchos países en África, en muchos países de Asia y también en muchos países de América Latina. 2 de cada 3 fallecimientos en la temprana edad se producen por enfermedades que se podrían evitar en esta temprana edad. Y digo, también en este informe, el mundo produce comida suficiente para alimentar diario a 12.000 millones de personas, es decir, para 5.000 millones más que la población total en el planeta. Sin embargo, el 80% de estos recursos globales son rápidamente consumidos por los países industrializados. Y es muy común ver en estos restaurantes de las grandes cadenas en Europa y en Estados Unidos cómo se bota la comida, los mismos estándares, ahí a veces ellos por políticas, toda esa comida que a veces sobra después de tener pues sus lugares abiertos al público, por los mismos códigos y por las mismas políticas, esa comida no la dan a los pobres, sino que la desperdician. Y eso es muy triste porque vemos también ese mismo egoísmo, vemos esa falta de amor, esa misma falta de caridad, que es triste mirar a ver que aunque hay problemas también del mismo cambio climático producido por el hombre, por la contaminación ambiental, por la misma deforestación, por el mismo uso excesivo de los recursos naturales, también se puede mirar que el mismo planeta Tierra todavía puede subastar y puede dar alimento a las personas pobres. Y algo curioso también, algo que también a veces es indignante ver, por ejemplo, todo lo que hace, por ejemplo, un país como Estados Unidos, en la NASA, con toda esa cantidad de científicos que tienen allá, en vez de trabajar para mirar a ver cómo solucionar estos problemas, también están interesados en mandar sondas espaciales y robots que cuestan esos millones de millones para ver si en el planeta Marte, un planeta que está distante, casi se estima que para llegar al planeta Marte se necesitarían casi 2 o 3 años de un viaje lunar, una cápsula espacial, para mirar a ver si hay agua en un planeta que se llama el planeta rojo. Y eso es lo que a veces uno no entiende de estos grandes dirigentes, de estos grandes líderes, toda esa cantidad de dinero que se desperdicia en esos viajes espaciales, una cuestión tan irriscante que es algo que no tiene ningún peso para nosotros, para la humanidad, sobre todo para los mismos pobres, saber si se encuentra agua en el planeta Marte, y mirar a ver cómo esa misma situación de escasez de agua, de contaminación de los mismos ríos, de las mismas vertientes, es algo que también produce mucha malaria, produce enfermedades intestinales y también la muerte de muchos niños que consumen agua que no es potable. Esa es la situación, esa es la realidad que quería traer a colación para manera de reflexión, de meditación para todos nosotros, que es también uno de los tópicos que nos plantea el Papa Francisco, como decíamos en su encíclica social Fratelli Tutti, que todos somos hermanos. Esas encíclicas las hace especialmente el Papa
como nuestro líder, sobre todo para los católicos, y también las encíclicas siempre están también dedicadas a, como dice también, a los hombres de buena voluntad, a los que sin ser católicos, pero también pueden ser cristianos, inclusive también personas ateas, otras religiones, pero también tengan esa misma voluntad del Padre de amor al prójimo, de amor al más necesitado. Ahí está la reflexión, la meditación en el día de hoy sobre esta primera fase, este primer estudio personal sobre la encíclica social, la última encíclica del Papa Francisco. Después veremos también otra vez ese mismo temática, también de otros tópicos que trata también el Papa, que son también el amor al prójimo, también sobre lo que son las guerras, ejemplos también de personas, de santas que también ayudaron mucho a los más necesitados. Todos esos temas los trataremos en otras ediciones posteriores. No siendo más por el momento, agradezco la atención a todos mis amigos, bendiciones para todos. Video público, lo subo a mi canal, también en mi grupo de Facebook Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal en YouTube, donde va a quedar que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos, a Antonio Monzón, a Brian Vargas, a Eduardo Hayer, a González Mexicano también, a Jesús Salvador, a mi amigo Mónico Vázquez, que también, Antonio Monzón, ya son Santa Flores también, a Edgar Cabrielas, a José Mateo, a Silvio Espinal, a Rigoberto Bermúdez, Luis Orlando Vázquez, J. Damián Gómez, a la hermana evangélica Gina Díaz, al hermano también evangélico Daniel Echeverry, también al hermano evangélico Luis Grimaldo, Alexander Galmades también, Marcelino Cas, bendiciones, Germán Márquez. A todos ellos también un saludo, un abrazo desde aquí, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.